ahora el tema de funciones. El tema de funciones sí es más corto, por eso es que estoy tranquilo con eso. Entonces, clases, esto es funciones, funciones. Entonces, bueno, muchachos, en las funciones vamos a ver qué es una función, qué es dominio, qué es codominio, qué es en rango. Vamos a ver funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Vamos a hablar de la función inversa y brevemente vamos a hablar de composición de funciones, funciones piso y techo y funciones características que nos ayudan a describir conjuntos. Entonces, muchachos, una función nos permite representar la relación de dos conjuntos. Yo utilizo Jenny, ¿cierto? También hay otro editor, muchachos, que ustedes pueden instalar en Windows. Hay uno, Sublime, ¿cierto? Sublime Text. Este lo utilizan mucho los muchachos. Es muy bonito, ¿sí? Sublime Text es muy bonito. Y también hay otro que le gusta mucho a los muchachos de semestres anteriores, de semestres superiores, es Atom. Es este. También es muy bueno, muy bonito. Digamos que Atom. Les recomiendo esos dos editores, muchachos. Acostúmbrense a utilizar editores, ¿cierto? De una vez les digo de frente, es un error, ¿cierto? Que ustedes de entrada se acostumbren a NetBeans, porque, digamos, se vuelven muy atados a lo que es a lo que es ese IDE, ¿sí? Entonces, traten también de hacer las cosas de pronto por su cuenta también con otros editores. Entonces, muchachos, lo que pasa es que eso, NetBeans, pues lo que pasa es que como tiene todo tan hecho, por ejemplo, cuando usted va a hacer interfaces y eso, pues usted acostumbra a arrastrar y pegar. Y hay a veces que hay cosas que uno no puede hacer arrastrando y pegando, sobre todo hay unas vainas de eventos que uno no puede hacer así. Y a veces toca editar directamente el código, y el código generado en NetBeans no se deja tocar, y ese es el problema. Entonces, bueno, muchachos, una función permite representar la relación entre dos conjuntos. Entonces, por ejemplo, esta nos permite representar la relación entre dos conjuntos. A son estudiantes y B son notas, ¿cierto? Entonces, una función podría ser la siguiente, ¿cierto? Tenemos a Arias, que sería el conjunto, Benavides, que son conjuntos de nombres, ¿cierto? Este es el conjunto A y este es el conjunto B, ¿cierto? Entonces, básicamente a cada estudiante le asigno una nota. Arias sacó 4.5, Benavides 1.2, Calero 2.9, Cardona 5.0 y Navarrete 4.9. Entonces nos permite relacionar los elementos de un conjunto con otro, ¿cierto? Entonces, bueno, a esa función, ¿cierto? Vamos a denotar que existe una función, ¿cierto? Que va de A hacia B, ¿cierto? Una función que va de A hacia B y permite tomar un elemento de A y transformarlo en un elemento de B. Si tomo f de Arias, me lo transforma en 4.5. Y f de Benavides, pues me lo transforma en 1.2. Entonces, dado dos conjuntos, ¿cierto? A y B, una función f de A y B, denotada como f de A hacia B, asigna a cada elemento de A exactamente, y lo subrayo, un elemento de B. Exactamente un elemento de B. Observen este. Esto será una función, muchachos, de acuerdo a la definición que acabo de indicar. Eso será una función. No, ¿por qué no es una función, muchachos? ¿Por qué no lo es? Porque no todos los elementos del dominio tienen una salida. Exactamente, exactamente. No todos los elementos del dominio tienen una salida. Entonces, observen que este Z, ¿cierto? Y bueno, ya te adelantaste, ¿no? Esto se le va a llamar dominio, ¿cierto? Esto se le va a llamar, esto de aquí se le va a llamar dominio a los elementos de A y a los elementos de B se le va a llamar codominio. Vale, estás adelantado, pero eso está bien. Entonces, claro, como el Z no se asigna a ningún elemento, entonces no es una función. Entonces, ¿por qué? Bien. Esta es una función, muchachos. Correctamente, a todos los elementos de A se le asigna uno de B. No importa que queden elementos de B libres, eso no importa. Entonces, si es una función, esto será una función.
No, ¿y por qué no? ¿Por qué sí o por qué no? Profe, ¿no era que pues todos los elementos de A solo deben de tener un solo reflejo en B? Exactamente. Por lo tanto, esta ya está mala. Realmente esto ya no es una función, sino una relación, que lo veremos al final, ¿cierto? Realmente eso no es una función, sino una relación, pero eso lo veremos ya al final del curso, aunque como da el tiempo, no sé. Entonces, efectivamente, no es una función porque debe asignarse exactamente a un elemento de B. Entonces, muchachos, observen este, es función, ¿de acuerdo a eso? Benavides puede sacar 2, 9 y 4 al tiempo. ¿Eso tiene sentido? No, Ah, ya ven que entonces por esa razón eso no tiene sentido. Bien, miren este. ¿Será función? sí, Sí, exactamente, porque no importa, o sea, pueden compartir el elemento en B, no pasa nada. Lo importante es que cada elemento de A tenga uno y solo uno elemento reflejado en B, ¿cierto? Entonces, esto sí es una función. Entonces, muchachos, también miren este. ¿Este será una función? sí, claro, De acuerdo a la definición. Exactamente. Bueno, muchachos. ¿Y esto será una función? no. No, exactamente. Muy bien. Entonces no es una función. Entonces, muchachos, bueno, indica si la relación de los siguientes conjuntos es una relación. Entonces vamos a ver, f de w igual a 3, f de x igual a 4, f de y igual a 4 y f de z igual a 3. ¿Eso será una función? Entonces, ¿qué dicen? Sí, sí. Sí, porque cada elemento de A se le asigna uno de B. Aquí lo pintamos, miren. Eso es una función, no hay ningún problema. Este será una función. Miren acá. No. No, observen acá, ¿cierto? Entonces, y f de c igual a b. La c está asignada a la d y la b. Entonces no es una función, aquí lo pintan. El problema es la c, entonces no es una función. Entonces también nosotros podemos especificar funciones también por fórmulas. Podemos decir que f de x es igual a x más 1 de z a z. Es decir, que el conjunto A es el conjunto de los enteros y el B es el conjunto de los números enteros. ¿Sí? Entonces no hay ningún problema. Entonces, básicamente, miren lo que hacemos. Todos los asignamos de esta manera, ¿sí? Eso es una función pues ya en conjuntos infinitos. Entonces, muchachos, me van a indicar a ustedes si las siguientes funciones son o no funciones de R en R. 1 sobre X. A ver, 1 sobre X será una función de R. ¿Qué quiere decir de R en R? De reales a reales. ¿Qué me pueden decir de esta, de la primera? ¿Qué me pueden decir? ¿Sí o no? Sí, si es sí, vale. Si es no, me dicen por qué. No, ¿por qué? Por el cero, ¿cierto? Si x es igual a 0, ¿cierto? F de x es indefinido, ¿cierto? Vale, raíz de x. ¿Qué me pueden decir sobre esto? Entonces, no es función. ¿Qué me pueden decir sobre eso? Por los negativos, exactamente porque raíz de x, cuando x es menor que 0, la raíz de x pertenece a los números complejos, ¿cierto? Que es otra cosa. Entonces, tampoco lo es porque no me da números reales. Recuerden que tiene que dar en números reales. Raíz de x, f de x igual a más o menos x. ¿Qué pueden decir sobre esto? Más o menos x. Por ejemplo, si x es igual a 2, f de más o menos x, ¿cierto? Me va a dar menos 2 y 2. Entonces, ¿qué pueden decirme? Exactamente, no lo es, porque para cada valor de x está dando 2. Y ahora este, f de x es igual a x cuadrado más 1. ¿Qué pueden decirme sobre eso? Esa sí, esta sí es una función, esta no tiene problema, ¿cierto? Entonces tienen que tener muy presente, muchachos, los dominios, ¿cierto? Los dominios de los dominios pues de las funciones. ¿Listo? Bueno, muchachos,
Entonces, efectivamente, ninguna de estas tres es función. Bien, muchachos, ahora sí. A los elementos de A, a los elementos, pues, si yo digo que f es una función de A hacia B, si yo digo que f es una función de A hacia B, es muy importante el origen y el destino. A, los elementos que se van a evaluar se llaman el dominio, B es el codominio y el rango es el conjunto de, es un subconjunto de B, ¿cierto? Se dice que el rango de B, ¿cierto? Es un subconjunto del codominio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el codominio es, porque el rango es un subconjunto del codominio, porque son los valores que son imagen de A. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Por ejemplo, en esta. Este es bueno. El dominio, ¿cierto? El dominio aquí sería W, los elementos de A, X, Y y Z. El codominio son los elementos de B, las posibles imágenes, 1, 2, 3 y 4. ¿Y cuál sería el rango, muchachos? 3 y 4. 3 y 4, que son los elementos que son imagen. Se cumple que el rango es subconjunto, ¿cierto? Es un subconjunto del codominio. Esto se cumple. ¿Listo? Subconjunto igual. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora, entonces, de acuerdo a lo que yo dije, ¿quién es el dominio, el codominio y el rango? A sería el dominio, B sería el codominio y 1 y 4 el rango. Sí, correcto, exactamente. Entonces, dominio X y Y, codominio, pues lo que es B, 1, 4 y 8, el rango, son los valores que son imagen. Entonces, bueno, aquí lo mismo, yo creo que esta parte está entendida. Ahora sí. Entonces, ¿cuál es el rango de la siguiente función? F de X igual a X cuadrados, de reales a reales. ¿Qué pueden decir del rango? El dominio, ¿cierto? Son los reales, este es el dominio, y este es el codominio. Que se especifica así. Este es el dominio y este es el codominio, ¿cierto? Se especifican de esa manera. ¿Cuál serían el rango? ¿Cómo podrían ver el rango? Exactamente, el rango son los reales. Obviamente, pues, no todos los reales, pero podemos decir que son los reales, ¿qué? Positivos, ¿cierto? Son los reales positivos, básicamente. Entonces, bueno, reales positivos unidos con el cero, ¿no? Hay que aclarar eso. Porque, pues, 0 al cuadrado, pues, da, pues, 0 unido con el 0. Eso, bueno, faltó esa partecita. A ver, muchachos, de reales a reales. ¿Cuál sería el rango? Permitida, se te escucha música. No, de 5 no. Bueno. En fin. Está bueno el concierto, pero pues ¿cómo es? Utilizo mi poder de todos modos. Bueno, entonces, pero está interesante la música. Le da como de ambiente. Bueno, muchachos, entonces, efectivamente, son los reales, ¿cierto? Son los X que son reales y X mayores o iguales que 4. ¿Por qué mayores o iguales que 4? Porque el 0 al cuadrado, pues da 0. ¿Listo? Entonces, son X que pertenecen a los reales y X mayores o iguales que 4. Entonces, voy a ponerlo acá un poco formal. No me gusta como voy a corregirlo, de hecho. X pertenece a los números reales y X es mayor o igual que 4. Esta sería la respuesta realmente. Bueno, muchachos. ¿En serio? ¿Y cómo reaccionó el profe? Eso sí es buen chisme. Cuente, Juan Camilo. Si pudiera hablar, sería bacano. Ah, no pasa nada, José Luis. Vale, entonces, habla porque ese chisme lo quiero saber.
Entonces, muchachos, piensen esta mientras Juan Camilo nos cuenta bien el chisme, porque eso sí está interesante. Siento, pero pues, como colombiano me gusta el morbo. Profesor, ¿puede volver a la otra parte de la diapositiva? Una página atrás. Dígame. Sí, Ahí, déjela, ahí que quiero ver algo. vale. Listo, Juan Camilo. Ahí nos cuenta, porque es que está interesante el chisme. Listo, profe, gracias. Dale. Entonces, muchachos, piensen esta mientras tanto. Sea f la función que toma cualquier cadena de 3 bits y devuelve la cantidad de unos, indique el dominio y el rango. ¿Cómo harían ese? Les voy a dar unos 3 minuticos. Profe, es que literalmente estábamos en clase de programación ayer Sí. y que el profesor, que alguien le estaba entrando a la reunión, entonces la aceptó. Entonces directamente apareció una tipa ofreciendo su servicio y que como somos estudiantes nos rebaja. ¿Y qué dijo el profesor? El profesor literalmente se quedó sin contestar ahí y la bloqueó. ¿En serio? O sea, le dio datos y todo eso. Sí, literal. Alcanzó a dar el número. Uy. Bueno, y era una llamada de Meet. Sí. Ouch. Bueno, es que eso es lo peligro de estos enlaces públicos, ¿no? Ay, muchachos, ¿y ustedes van a pagar? Bueno, muchachos, ¿cómo sería esta función? Pues, miren, ya que se emocionaron. Ay, Dios. No mamen, el clasificado es más barato. La cuarentena, la necesidad mayor. Bueno, muchachos, pues ustedes son los que están viviendo eso. Entonces, bueno, vamos a ver, vamos a coger, ¿cierto? Y a dibujar esto. Entonces, muchachos, miren acá. ¿Cuáles serían los valores? ¿Cómo serían las cadenas de 3 bits? ¿Cómo irían? ¿Cómo irían las cadenas de 3 bits? 0, 0. 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10. Son bits, muchachos. Yo sé que la muchacha los dejó mal, pero pues tampoco tanto. Entonces, acá, ¿cierto? Y 1, 1, 1 y 1. Estos serían los elementos esto es el dominio. ¿Sí? ¿Vale? Y acá, ¿cierto? ¿Cuántos unos? Ay, Dios, estos muchachos. Bueno, y yo no vi nada. Entonces, muchachos, igual yo no bloqueo los emprendimientos. Entonces, A, ¿cierto? B. ¿Cómo serían los valores? ¿Cuántos unos habrían, muchachos? ¿Cuántos unos habrían? A ver, sería, ¿cuántos ceros hay acá? Entonces, ¿cuántos unos hay acá, muchachos? Observen. ¿Cuántos unos hay acá? Hay 0, pueden haber 0 unos, un 1, 2 unos y 3 unos, ¿sí? ¿Ahí lo pillan? Pueden haber 0 unos, un 1, por ejemplo. ¿Esta para dónde la mapearía? ¿Esta para dónde la mapea? A ver. ¿Esta para dónde la mapea? Exactamente. A 0. En esta hay un 1, ¿cierto? La mapea acá. Aquí hay un 1, la mapea acá. Aquí hay 2 unos, la mapea acá. Aquí hay un 1, ¿cierto? Aquí hay 2 unos.
aquí hay 2 unos, ¿cierto? Y aquí hay 3 unos, ¿cierto? ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Entonces, observen acá, ¿cierto? Este es el dominio y este es el rango. A ver, muchachos. A ver. ¿Cómo sería esta, pues? La cadena de los 3 bits, pues ya la sabemos, ¿cierto? Que sería, básicamente, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 10, ¿cierto? 0, 11, 100, ¿cierto? 101, 110 y 111. ¿Cómo sería el dominio? A ver. Y el dominio es igual al rango. ¿Cómo sería? A ver. La diferencia entre la cantidad de unos y ceros. Recuerden que la diferencia es el valor absoluto de la resta. ¿Listo? ¿Cómo sería ahí, muchachos, del rango? 1, pueden haber, exactamente. Puede haber la diferencia de 1. Vamos a ver si es posible. ¿Dónde es posible una diferencia de 1? Por ejemplo, 1, 1, ¿cierto? 1, 1, 0. Esta sería, o 0, 0, 1. Aquí habría 2 menos 1 y 2 menos 1. Vale. ¿Pueden haber 2 de diferencia? Vamos a ver. ¿Dónde podrían haber 2 de diferencia? ¿Es posible 2 de diferencia? Muchachos, píllenlo a ver. ¿En qué caso podría ser 2 de diferencia? Profe, en 001 y en 111. Y en 1, 001, 110. Hayan 2 de diferencia. Estoy preguntando por 2 de diferencia. Miren que aquí no hay 2 de diferencia, hay 1 de diferencia. En 3 ceros hay 3 de diferencia, porque es la cantidad de unos y ceros. Aquí hay 3 ceros y 0 unos. Entonces estoy preguntando si es posible que hayan 2 de diferencia. Si es posible que hayan 2 de diferencia. Uno y 3. El 2 no es posible, ¿cierto? Exactamente, el 2 no es posible, ¿sí? El 2 no es posible porque no hay forma. Tendrías que tener 4. Y para que hayan 0 de diferencia, tendrías que tener también 4, ¿cierto? Entonces no es posible. Entonces, efectivamente, apenas es 1 y 3. Bueno, muchachos, entonces son las 10:50, ¿cierto? Antes de ver los tipos de funciones, entonces tomémonos un breve descanso hasta las 11:10. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna pregunta antes de cerrar esta segunda pausa? Antes de iniciar esta segunda pausa. Bueno. Listo, muchachos. Entonces tomémonos ese descansito.